Y así arrancamos el día de hoy, este Signos FM. Nos encanta tener una pieza completita, se llama Todo esto, tampoco soy yo, es Juan Campodónico. Y en esta canción, Eli Almic se suma a la canción Milo. Y justamente tenemos la oportunidad de charlar con Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es allá, pero bueno, aquí es el comienzo de la tarde. La verdad que muy bien, con mucho gusto de charlar. Fíjate que siempre que platicamos me da mucho gusto, por supuesto, pero además coincidió que este fin de semana mi algoritmo fue muy noble y me entregó videos Sugirió. tuyos y canciones tuyas. Ah, qué bien, qué bueno, porque mira, el álbum, todo esto tampoco soy yo, que es mi primer álbum con mi nombre, digamos. Vendría a ser solista, igual no es un álbum solista en el sentido clásico, porque tiene muchos colaboradores de todo punto de vista, pero sí es un disco, un álbum más personal. Bueno, salió hace una semana y poquito, el miércoles de la semana pasada, y bueno, y ahí recibiendo la primera ronda de evoluciones, ¿no? De cómo empieza a sonar, porque fíjate que en el caso de la música o del arte en general, hasta que no lo recibe el otro, la obra no está completa, ¿no? La obra se completa en cómo lo interpretan los demás y cómo resuenan los demás. Así que muy, muy contento porque ya casi 2 años de trabajo, desde esa primera canción que fue la primera que escribí para este disco, es Milo, la que abre el álbum, pero pasaron casi 2 años. Me gusta mucho esa consideración que tienes hasta el final del delivery, ¿no? Hasta el final, que haya también un regreso, eso siempre me ha encantado de tus proyectos musicales. En el caso de Campo, a lo mejor era el baile, ¿no? El ver a la gente bailar. Totalmente. Y acá también, ¿eh? Mira que es un También. disco, por más que es un poco más reflexivo, pero sí, la música que yo hago siempre tiene esa impronta reflexiva por un lado, pero muy física por otro, y con mucha energía. Este, y es particular, justamente hablando de Milo, de ese primer tema del álbum, es un tema que es una melodía muy simple, con cómo empieza la canción, que la escribí el día que me enteré que iba a ser papá. Bueno, nos enteramos, justo yo me tenía que venir al estudio a trabajar en una música para un fashion show. La mamá de Milo se tenía que ir a Chile por un trabajo de arquitectura del mundo de ella. Y a la noche le mando, mira, estuve componiendo para este trabajo que tenía que hacer. Le mando la música y dice, es una canción de cuna. Como que estaba todo conectado. Y tal cual. Entonces por eso decidí ponerle Milo al tema, que es el nombre de mi hijo, que bueno, que coincidió todo ese proceso de hacer el álbum un poco en paralelo. Y qué casualidad, porque también es un álbum mucho más personal y bueno, este tipo de cosas este, tan personales lo atraviesan, ¿no? Quizás yo antes con Bajo Fondo, con Campo, eran proyectos más colectivos y más conceptuales, ¿no? Como que había una investigación para hacer, ¿no? En el Bajo Fondo con el tango y la electrónica y cómo con los instrumentos de hoy ir a profundizar en la electrónica o en el tango, en las raíces de la música rioplatense. Pero nada, en el caso de este nuevo capítulo, hacer un disco personal me supuso algo totalmente nuevo que nunca había hecho. Y la verdad que un descubrimiento, porque luego de tantos años de hacer discos y producciones y muchísimo trabajo en la música, encontrar un artista nuevo, que soy yo mismo, y una página en blanco también. No, totalmente. Justamente eso te iba a preguntar si a lo mejor el sustituir o evolucionar el campo a Juan Campodónico tenía que ver con razones personales, como ocurre en el video, ¿no? Que de alguna forma nos metes en esa onda. Y como que pensaba mucho en cómo a lo mejor los discos humanistas o personales son como una suerte de rebeldía actual, ¿no? Esa búsqueda que se tenía a lo mejor antes con Bajo Fondo, ahora siento que puede ser el ser más humano, ¿no? Totalmente, totalmente en esta era tan algorítmica y de tanta artificialidad en general.
Sí, me parece que los rasgos más humanos de la memoria, de la historia de las personas, de las cosas que la conforman y son más importantes y más cercanas, son como algo, no te diría novedoso, pero sí rebelde, eh, o, o sí, o que plantea, que cuestiona un poco la realidad en la que vivimos. Fíjate que el primer tema del álbum es Milo, que tiene que ver con mi hijo, y el último tema, que se llama Simplemente la Belleza, y que fue el último que compuse para este álbum, lo hice usando grabaciones de mi papá. Mi papá, César Campodónico, un gran director de teatro, fundador del Teatro El Galpón, con el cual estuvimos tantos años en México en aquellos años de la dictadura y todo, pero bueno, el Galpón tuvo su actividad ahí en Ciudad de México también. Y encontré unas frases en unas conferencias sobre teatro latinoamericano en el Memorial de América Latina en San Pablo, que es un museo precioso, un edificio de Niemeyer, el gran arquitecto brasilero, este, un auditorio espectacular. Bueno, eso me enteré después googleando y buscando, porque estas eran unas cintas que aparecieron ahí en la casa de mis padres, pero bueno, ellos ya no estaban. Y tomé de estas cintas unas reflexiones que hablan de la belleza, ¿no? De cómo la búsqueda de la belleza puede ser una forma de oposición al oscurantismo, ¿no? Por más que era una cosa del año 87 y de la época de ellos, que vivieron todos esos años de la represión acá en el sur, y que tenía sentido, ¿no? Que a veces no podían hacer la obra que querían, sino de repente tenían que hacer un texto clásico. Entonces, como simplemente hacer un texto que fuera muy bello ya era una manera de rebeldía frente al oscurantismo. Totalmente, qué bien, cómo hace sentido que lo hayas sumado. Y me gusta esta parte de rescatar a la mejor cosas que te llamen la atención, como puede ser a tu padre, ¿no? Un audio de tu padre. ¿Cómo arrancaste este disco? Estás ahí en un lugar en donde se gestan un montón de cosas. ¿Cómo arrancaste a partir de lo percutivo, a partir de esas letras, a partir de qué herramientas, digamos, arrancaste? Y a partir de las ganas de hacer algo con mi nombre, este, siempre digo que vi la página de Spotify de Juan Campodónico y tenía 2 remixes, nada más. Y dije, bueno, esta persona, este artista hay que crearle Escribir historia. una historia, un material, ¿no? Como que también, aparte, imagínate, hace unos años que las plataformas no indexaban ningún crédito. O sea, las canciones no se sabía ni quién las había escrito, ni quién las había producido, nada. Entonces, como que bueno, quedaba ahí como que bueno, Juan Campodónico directamente en el mundo de la música digitalizada no tenía gran espacio. Entonces, nada, pero lo vi como una oportunidad y dije, qué lindo poder meternos y crear a partir de esta nueva impronta. De ahí vienen las ganas y bueno, fui juntando canciones, materiales y cosas de a poquito, como ya te digo, este, hay cosas que vienen de componer, hay cosas que vienen de hacer música para otras aplicaciones, esto que te decía de los fashion shows, que muchas veces hago música para un desfile en París o en Nueva York y lo usan una vez cuando pasa el show, pero a mí me sirve como ejercicio para componer y después lo puedo usar. Y hay muchos elementos musicales que vienen de estas composiciones, obviamente readaptados a los temas que quería tratar ahora, pero hay muchos sonidos, sobre todo texturas y experimentaciones bien interesantes que vienen de hacer música al servicio de otras cosas. Y ahí se fue gestando, ¿no? Y después también una cosa que yo quería era que eh, contara un poco mi historia. Como que este disco cuenta quién es Juan Campodónico y por ahí suena cosas bajo fonderas y por ahí suenan cosas estilo campo, como más indie, subtropical. Y por ahí suenan, y está Jorge Drexler que canta de invitado en el tema La Duda, que bueno, es un artista que yo lo conozco desde que era muy chico, éramos chicos los dos, y con el cual hice 4 discos, le produje 4 álbums a Jorge. En fin, como que también traer cosas de mi historia personal. Hay un tema que hago con Ceballos, que es un rapero
de ahora, de acá de Montevideo, muy bueno. Y, y también ese sonido más que tiene que ver con el peyote asesino, más callejero, más del hip hop. Eso también está. Entonces hay un poco de todo lo que hice antes, pero reformulado de una manera nueva, ¿no? Para que sea algo fresco para mí. Para mí es una bisagra este disco y es como empezar un momento nuevo en mi carrera musical. Entonces le doy muchísima importancia y tengo mucha expectativa con este disco. No, está buenísimo que esta forma de abrirte o de abrirnos el mundo, Juan Campodónico, tenga todos tus momentos, ¿no? Y mencionaste la cuestión de las colaboraciones que no se me hace menor, sobre todo en un disco tan personal. Recuerdo mucho que cuando nos conectamos para hablar de Freak, resaltabas Exacto. mucho como esa sensibilidad de José Anlog, interpretativa, ¿no? Como que sentía que la canción iba, la elección de José Anlog iba más allá de solamente una collab para entrar en otro mercado, ¿no? Y aquí me gusta que, pues es gente con la que has trabajado como Jorge Drexler, pero también alguien con un presente brutal como él y Almic, lo de Ceballos reconociendo la trayectoria. ¿Qué dictaba el sumar a estas personas algo tan personal, ¿no? Y si a lo mejor había una especie de input, digamos, de decirles, bueno, esto es de lo que estoy hablando. Totalmente. Sí, creo que hay algo, cada uno aporta algo de mi historia también, porque si piensas en la colaboración con Josian Log, para mí trabajar con Josian fue reconectar con México, que en México me crié, es como eso conecta con mi infancia mexicana. Luego trabajar con Jorge, que hace muchos años que ya no trabajamos juntos, pero también ponernos a componer un tema ahora juntos es como referenciar todo ese trabajo que hicimos en, en un momento y que también armó mucho eh, el trabajo de ambos, ¿no? La carrera de él, mi trabajo como productor, que creció muchísimo en esos años trabajando con él. Entonces, como que creo que cada invitado aporta una dimensión. También quería trabajar con gente más contemporánea o que me conectara con gente más joven que yo, obviamente. Por eso está Ceballos, por eso está Cami Rodríguez, que es de la banda Niña Lobo, con quien hicimos un tema muy lindo que se llama Romántico. Y bueno, y también pensar que mi faceta de productor, o sea, trabajar con otro artista, impulsar la creatividad del otro, es una de mis artes, digamos. Y eso tenía que estar en el disco, ¿no? O sea, yo como artista no soy un cantautor que solo hablo de lo que me interesa a mí, soy también un productor de música. Y lo interesante es que estos colaboradores los traigo a una zona, los saco de su zona de confort, ¿no? Si escuchan el tema con Jorge Drexler, que se llama La Duda, bueno, no es Jorge Drexler el que canta, canta en femenino, es como un personaje de ficción el que está cantando. Canta en femenino, dice palabrotas, que nunca dice Jorge Drexler palabrotas, ¿no? Como la persona más correcta que yo conozco, cómo habla y muy educado, ¿no? Pero bueno, también la idea era, bueno, escribir desde el rol de otra persona, ¿no? Como con la mirada de otra persona. Y eso es bien interesante. O bueno, con Cami Rodríguez, que es de una banda de indie rock de Niña Lobo, traerla a ser como un electropop medio tanguero, traerla como a un ambiente que no es claramente el de ella, pero que a ella le encantó también. Entonces, también hay mucho desprejuicio ahí con esos invitados. En el caso de Elia Almic, la rapera, que rapea increíble, pero bueno, la canción Milo, que es como una canción de cuna, casi no tiene beats y ella rapea con esa capacidad que tiene de ese flow impresionante y la velocidad con la que rapea también en ciertos momentos. Y no hay beats, es todo como música media orquestal. Este, también es un lugar que no es el típico, ¿no? Buenísimo. Ahorita se me vino a la cabeza inmediatamente cuando dijiste de este arte que tienes como de comunicarte con otros artistas, sumarlos, potenciáramos. Lo que dices Oego Tuso del primer disco que le produjiste, ¿no? Bueno, el disco que le produjiste, que, o sea,
evolucionó de una forma brutal sus canciones, ¿no? Eso está impresionante. Qué bien que lo pudiste hacer. Qué bueno que encontraste darle la vuelta a a estas relaciones, ¿no? Con Totalmente. Y mezclar. bueno, y fíjate que en el tema Onda Expansiva, que es el cuarto tema del álbum y que fue el focus track ahora con la salida del álbum, que es un tema que es un poco folclórico al comienzo, después se pone súper tecno, pero duro. Y hay varios samplings de cosas que yo produje. Hay unos samplings de Perotá Chingó, como unas voces puestas al revés, como dadas vueltas, que suenan como medias indígenas. Hay unas voces de Zoe Gotuso al final del tema también. Entonces, eso yo lo hice espontáneamente mientras intentaba componer las canciones, pero luego empezó todo a tener como un sentido general de como contar un poco mi vida musical, quién soy yo musicalmente, y hacerlo con un repertorio, generando un repertorio nuevo y una impronta fresca y nueva. Este, la verdad que eso me gustó mucho, que tuviera las dos cosas, que tuviera como el repasar quién soy musicalmente y también qué hacemos con todo eso. Bueno, algo fresco también. Citando a Rubén Blades, es como si hubieras hecho tu autobiografía, pero sin que nadie le meta nada de lo que no eres, ¿no? Sino en realidad tu perspectiva y cómo es tu presente, que eso está increíble, ¿no? Sí, sí, La- sí, sí. La verdad que estoy muy contento con el álbum, con la repercusión que está teniendo y también con tomar un tiempo para, que creo que era algo que no me había dado. Siempre me había brindado a los demás, me había brindado a los grupos a los que pertenecía, al Peyote le puse todo mi corazón, a Bajo Fondo, a Campo, y bueno, y las producciones, al Cuarteto de Nos, a Drexler, a No Te Va a Gustar, a tanta gente, ¿no? A Kevin Johansen, el Soy Gotus. Y como que nunca había hecho ese espacio, como de dedicarle, y creo que tiene que ver con este momento de mi vida, con la paternidad, con también dejar algo para los que vienen, ¿no? Ya no ser tan hijo, sino que, bueno, ser un poco padre y tratar de generar algo que pueda derramar en la generación siguiente y que se vea claramente. Y también como juntar todo el trabajo, ¿no? Como decir, que eso fue una cosa que me dijo José Locke, dice, yo te busqué a vos porque a mí me gustaba Bajo Fondo, me gustaba Campo, me gustaban los discos de Drexler, y en un momento me di cuenta que la única persona en común que había en todos esos trabajos eras tú. Entonces digo, ¿será que me gusta lo que vos haces también? Claro. Claro. Este, Eso está buenísimo. Oye, ahorita que dijiste lo de la paternidad, o sea, te decía que me apareció ese video, ¿no? El video musical, que supongo que es Milo. Milo, exacto, que aparece ahí al final de Onda Expansiva, en el último segundo, que aparte fue algo espontáneo. Fue al estudio, estaba por ahí, dijimos, ¿por qué no lo ponemos un segundo? Y apareció y sí, tiene mucho que ver. Y justo en esa parte de la música que se pone como, viene del tecno rabioso y se pone muy tierna la música y aparece él. Es un momento que se dio ahí en el estudio de filmación cuando estábamos haciendo el video ese. Y sí, es cobró mucho sentido y tiene mucho que ver, yo creo. Los momentos, las etapas de la vida, ¿no? Porque hay un momento que uno es el hijo rebelde y hay otro momento que ya sus padres están grandes y hay otro momento que ya no están los padres. Y uno es el grande también de ahí vienen las ganas de todo este momento de creación también, porque la paternidad o la mapaternidad, o sea, es una gran creación, ¿no? Y es un compromiso impresionante y es parte de la creatividad, de lo que puede hacer un ser humano, ¿no? A nivel creativo. Entonces, me parece que está muy conectado con este álbum y con Milo y con todo un momento de mi vida. Juan, a mí me encanta no solamente la forma como creas, sino también el delivery que tiene todo, ¿no? Empato mucho con eso, empato con todo lo que decía José Anlock, digamos, y también me da mucha curiosidad saber eh, cuál va a ser la entrega a nivel en vivo, ¿no? Siento que tienes muchas herramientas, muchos recursos como para poder hacerlo,
encontrarás la tuya, pero eso ya lo tienes más o menos pensado, si es vas Sí, a una es estación. ahora exacto, estoy en estos días justamente en ese dilema de cómo llevamos esto al en vivo. Voy a empezar haciendo unos live sets, como una cosa bastante electrónica, con 2 músicos en vivo, uno voy a ser yo y otro va a ser Cami Rodríguez. Y bueno, visuales, circuito cerrado, cosas más tecnológicas, pero quiero hacer un grupo bastante compacto de manera de poder moverme fácil al comienzo para poder este, dar difusión al disco. De repente hacemos una presentación un poquito más adelante, más con más músicos. Me gustaría hacer algo con este formato así bien electrónico, pero que tenga cuerdas, ¿no? Algo bien acústico, batería, cuerdas, eso agregaría al formato de este live set que me gustaría hacer. Pero, bueno, ese me parece es un segundo paso. El primer paso va a ser tocar mucho y tocar en un formato bien, bien compacto que permita movernos. Y aparte me siento muy cómodo en ese rol del live set porque, bueno, yo soy productor, a mí me pones entre las Claro, perillas sí, sí. y, y me siento muy, muy cómodo y lo siento muy vivo también, que no, porque de repente hay mucho DJ ahí que hace como que mueve perillas y que está haciendo algo y no es cierto. Para uno que conoce esas máquinas sabe que no es cierto, ¿no? El sonido no cambia y parece que... No, pero en mi caso, como armo los live sets y todo, es una cosa bastante orgánica y donde realmente la música es distinta cada noche. Y bueno, y me permite cantar, me permite algunos temas que sea la voz de otro y que de repente ese otro canta desde un video. También Cami Rodríguez canta muy bonito y ahí podemos hacer, y toca la guitarra también muy bien. Así que ahí, con algunos instrumentos y una parte bastante electrónica, ese va a ser el en vivo. Por favor, resérvanos una fecha para México y te Por digo, supuesto, me iba a sorprender definitivamente cómo lo ibas a por montar. El hecho supuesto. de sumar a Cami es una historia pues muy especial, ¿no? Porque si bien lo de Nia Lobo nos está cautivando, está buenísimo que entre en este otro territorio. Así que Juan, en serio, muchísimas gracias. Siempre será No, gracias a vos. platicar contigo y te esperamos aquí en México para que regreses y te Es compartiremos algunos lugares en donde vemos que vive esta posibilidad de en vivo también que estás mencionando, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, un placer y ojalá que en breve y sobre todo a comienzos del año que viene esté por Ciudad de México presentando esta música y seguro que nos vamos a dar. Que así sea. Te mando un gran abrazo y muchas felicidades por este momento. Un abrazo, gracias.